días para todos, bendiciones. ¿Qué tal si mientras yo voy aquí colocándome el alambre, usted va saludando a su hermano que está ahí al lado y dígale, prepárese para el tiempo de predicación de la palabra? Los niños pequeños también pueden ir saliendo a su escuela bíblica. ¿Qué tal si oramos y colocamos este tiempo de predicación en las manos del Señor? Que no sean las palabras de esta vasija de barro, de este servidor, sino más bien que sea el Señor obrando por medio de este servidor para que su palabra pueda ser expuesta fielmente. Así que oremos, hermanos. Padre Todopoderoso, gracias, Señor, por este tiempo en el que como iglesia, como hermanos en Cristo, nos reunimos para servirte a ti, Señor. Eso queremos siempre. Queremos servirte y darte la gloria que tú mereces, Señor, porque has sido bueno en todo tiempo, porque tus misericordias se han revelado a nosotros, buen Señor, porque nos tienes en este lugar con el firme propósito de reconocerte a ti y nada más que a ti, buen Señor. Prepáranos para este tiempo de predicación. Sea tú agudizando nuestros sentidos para poder estar atentos a tu palabra, Señor. Y sé tú usando a este servidor, Señor, con humildad, para que pueda exponerla fielmente, para que pueda exaltar las glorias de tu nombre y no las glorias de mi persona, buen Señor. Eso queremos, exaltarte a ti con todo lo que hacemos. En Cristo Jesús. Amén. Acompáñenme el texto, hermanos, que se encuentra en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 2. Y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 11. Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Ya hace un mes aproximadamente empezamos con una serie, la serie del Evangelio de Juan, así que estamos compartiéndolo en el orden en el que va. Ya estudiamos el capítulo número 1 y qué bueno que podamos nuevamente, hermanos, estudiar un libro particular, conocer de manera expositiva todo el texto. Las exposiciones temáticas son buenas, pero es necesario que podamos hacer un estudio riguroso de cada una de los libros que tenemos en toda la Escritura. Así que hagamos lectura. Vamos a comenzar el día de hoy con el capítulo 2 del Evangelio de Juan y vamos a hacer lectura de los versículos del 1 al 11. Dice de la siguiente manera, versículo 1: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo:
todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este es el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy, hermanos. El título del sermón es bastante sencillo: la primera señal, por recomendación también de Joel. Y vamos a estudiar, hermanos, conforme a lo que hemos venido aprendiendo del Evangelio de Juan hasta el momento, qué nos dice esta primera señal. Así que hasta el momento hemos visto el prefacio, la introducción del libro de Juan en el capítulo 1, en donde Cristo es presentado, Jesús es presentado como aquel que existía desde todos los tiempos, por el que fueron creadas todas las cosas. El único evangelio que comienza de la forma en la que inicia Juan es este. Hay algunos evangelios que tienen un parecido, pero Juan en esta introducción nos está mostrando que hay lecturas que hemos hecho del libro de Génesis desde el principio, en las que se nos han podido escapar detalles, y los está explicando aquí en su evangelio. Nos está diciendo que Cristo estaba allá en el momento en el que todas las cosas se estaban creando. Es más, Él nos está diciendo que por Él fueron creadas todas las cosas. Y eso Juan lo sigue confirmando, continúa la idea. Y en el segundo sermón nosotros estábamos viendo ahora, no por medio de las palabras de Juan el Evangelista, sino más bien por palabras de Juan el Bautista. Juan el Evangelista prácticamente está diciendo: esto que yo les estoy diciendo que ocurrió en el principio, no le estoy diciendo yo. Yo fui testigo de cómo un hombre de Dios en algún momento presentó esta idea, y fue Juan el Bautista. Así que en ese segundo sermón nosotros estábamos viendo el testimonio de Juan el Bautista. Cuando llegaron a interrogarlo los judíos, Juan el Bautista no negó, dice en el capítulo 1, versículo 20, sino que lo confesó y dijo: yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo, capítulo 1, versículo 20. Más bien, Él les manda el mensaje diciéndoles: pero ya Él está aquí, Él está en medio de nosotros. Y note usted cómo el evangelista en todo tiempo está exaltando a Cristo como Dios, aunque el resto de los judíos todavía no lo había o no lo conocía. El ministerio de Cristo no había empezado. Y el momento máximo o de plena exaltación en el testimonio de Juan el Bautista es cuando presenta a toda la audiencia que estaba con él, cuando bautizaba a Cristo como el Cordero de Dios. Juan capítulo 1, versículo 36, parte B: he aquí el Cordero de Dios. Juan, y no solo Juan, sino los discípulos de Juan, reconocen a Jesús como el Cristo que estaban esperando, el que existe desde siempre y por quien todo fue hecho. Así que nuevamente, hermanos, el evangelista Juan, y he hablado y he tratado de dejarlo bastante claro, porque aquí hay palabras de Juan el Evangelista y de Juan el Bautista. Yo espero que usted siga conmigo allí y no se confunda. Juan el Evangelista es bien intencional en mostrar a su población, a sus lectores, a los destinatarios de este Evangelio, no solamente a los destinatarios del contexto histórico del momento en el que escribe la carta, sino también a nosotros, de que Cristo es el Mesías, de que Jesús es el Hijo de Dios que estábamos esperando. Hermanos, y todos los evangelistas hacen esto. Si usted lee las cartas de Mateo, Marcos, Lucas y el Evangelio de Juan, usted va a encontrar que todos ellos siempre están buscando exaltar a Cristo como el Hijo de Dios que estábamos esperando. Más, toda la Biblia lo hace.
Desde Génesis hasta Apocalipsis se nos está presentando a Cristo. Claro, allá en el Antiguo Testamento posiblemente no se nos está presentando de manera tan clara como nosotros comenzamos a verlos aquí en los Evangelios y en las cartas, pero se nos está presentando a Cristo en todo tiempo. Y en el prefacio, Juan nos está mostrando precisamente eso. Y lo interesante de estudiar todos los Evangelios, hermanos, y mirar a Cristo como este Mesías prometido, es que cada uno lo está haciendo desde una perspectiva, desde una mirada diferente. Cada uno aborda a Cristo desde unos lentes completamente diferentes. Por ejemplo, Mateo está presentando a Cristo como el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de todo aquel que venían anunciando los profetas. Y eso lo notamos incluso desde el principio también, desde el prefacio del Evangelio de Mateo, cuando Mateo hace una lista larga y detallada de la genealogía de Cristo, que creo que es la genealogía que encontramos en la Escritura más completa, como diciéndole a la audiencia también, a la que está escribiendo, este es el Cristo que se ha venido anunciando generación a generación y que viene del linaje de David. Marcos presenta a Jesús como el rey que vino a servir, el siervo sufriente. Si usted lee Lucas, usted también va a encontrar que Lucas está exaltando a Jesús, pero él está exaltando como el Hijo del Hombre, lo está exaltando como el Salvador que estábamos esperando. Y aquí en el Evangelio de Juan, Juan nos está presentando a Cristo como el Verbo encarnado. Cristo es Dios y Dios se encarnó, Él se hizo hombre, pero Él no es. Juan está dejando claro que Él no es como nosotros. Él está dejando claro que Él es una divinidad, que Él es Dios mismo y que existía desde todos los tiempos. Y continuará así, hermanos, a lo largo de todo el Evangelio. Por eso es interesante hacer un estudio riguroso de todo el Evangelio y predicarlo de esa manera, porque allí nosotros vamos a encontrar formas en las que Juan lo está haciendo, y una de las maneras que frecuentemente está utilizando son las señales o los milagros, como las que vamos a estudiar al día de hoy. Algunos le dicen milagros, o leemos en algunas versiones de la Biblia el primer milagro, pero Juan lo llama señales. Mire usted el versículo 11 de ese capítulo 2. Este principio de señales hizo Jesús en Caná. Él le llama señales, no solo milagros. Y los llama señales porque las señales apuntan a algo más glorioso que un milagro que estamos viendo particularmente. Muchas veces cuando los judíos se acercaban a Jesús a interrogarlo, también le preguntaban: ¿qué señal haces tú para decir que tú eres el Hijo de Dios? Ellos estaban buscando al Hijo de Dios y tenían claro que el Hijo de Dios tenía que hacer señales. Bueno, Juan está aquí abordando prácticamente las señales que él estaba haciendo para señalarlo a él y no para enfocarnos en la señal nada más, en lo que había hecho. Hermanos, en algunas iglesias lastimosamente se están predicando este tipo de textos no para darle gloria a Dios, no para encontrar cómo la señal apunta a Cristo, sino más bien cómo esta señal tiene que beneficiar al hombre. Y en muchas iglesias se nos está diciendo: si Jesús pudo convertir el agua en vino, ¿cómo no va a ser posible que Jesús te cumpla a ti lo que tú le estás pidiendo? Y el Evangelio está centrado en el hombre, pero no está centrado en quien verdaderamente debe estar centrado el Evangelio, que es en Dios, que es en Cristo mismo. Así que la intención al estudiar esta primera señal, hermanos, es que todos nosotros podamos observar a Cristo, la gloria del Señor, manifestada por medio de esta señal. Ahora, esta señal es impresionante, hermanos, porque prácticamente por medio de esta señal Cristo está dando un abrebocas de lo que iba a acontecer en la cruz, y ya lo veremos. ¿Listo? Ahora, Juan es intencional en decir cuál es la intención de las señales. Y la intención del libro de Juan
más adelante en el capítulo 20, en el versículo 31, versículos 30 y 31, léalo conmigo, mira lo que dice. Juan 20, versículo 30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las señales, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que Juan está diciendo, cuando Jesús está haciendo señales, cuando Jesús está haciendo milagros, Él no quiere que tú te quedes pensando en el milagro que hizo o buscando las razones científicas que explican lo que Jesús acaba de hacer, porque un milagro es algo sobrenatural. Más bien te está diciendo es: enfócate en lo que hizo, enfócate en la persona que hizo la señal, porque te está mostrando que Él es el Cristo, y si tú crees en Cristo, entonces vas a tener vida eterna en su nombre. Eso es lo que está diciendo Juan por medio de las señales. Así que estudiemos, hermanos, esta primera señal después de esta introducción, y observemos cómo este primer milagro, cómo esta primera señal señala a Cristo como el Verbo encarnado. Así que el texto que leíamos en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 11, nos muestra muchas pistas, muchos detalles. Nos muestra, por ejemplo, que el milagro, la señal, está ocurriendo en una boda. Nos muestra también que en esa boda la señal está ocurriendo por medio de la utilización de unas tinajas de piedra. Y nos muestra también que estas tinajas de piedra eran utilizadas para hacer un ritual de purificación que correspondía a las leyes. El pueblo judío tenía tres tipos de leyes. Tenía la ley moral de Dios, en la que nosotros creemos, las leyes ceremoniales y las leyes judiciales. Bueno, aquí nos están hablando de las leyes ceremoniales. Se está utilizando unas tinajas de piedra con las que se hacían unos rituales que correspondían a las ceremonias, al ritual de la ceremonia, se me olvidó la palabra, a los rituales de purificación que correspondían a las leyes ceremoniales, las leyes ceremoniales del pueblo, o sea, las leyes que organizaban el culto, las leyes que estaban organizando el culto. Vemos también que Juan es intencional en mostrarnos detalles como con cuánta o qué cantidad de agua fue convertida en vino y con la que se llenaba esa tinaja de barro. Y también vemos, hermanos, algunas frases que llaman la atención cuando usted está leyendo el texto. Por ejemplo, vemos la frase con la que Jesús comienza a actuar, diciéndole a María: ¿qué tienes conmigo? Y la frase: mi hora no ha llegado. Mi hora no ha llegado. O incluso es curioso que al final del milagro, y en otros milagros no sucede así, Juan sea intencional en dejar la reacción del maestresala, en este caso de una persona más. En algunas otras ocasiones se hace el milagro y todo el mundo queda sorprendido con el milagro, pero aquí hay una intención de mostrar la reacción de una persona, del maestresala. Has reservado el buen vino hasta ahora, hasta el final, hasta lo último. Y si usted ha pasado por la escritura, hermano, y ha hecho una lectura consciente, una lectura no a la carrera, posiblemente algunos de estos datos o frases no pasarán desapercibidos por usted. Posiblemente usted diga: eso yo lo he escuchado en otra parte.
Y efectivamente, si estudiamos la primera frase que les comentaba ahorita, mujer, mi hora aún no ha llegado, usted puede recordar que en el Evangelio de Juan, Cristo viene hablando frecuentemente o está utilizando esa frase en varias ocasiones. Juan capítulo 7, versículo 30, Juan capítulo 8, versículo 20, Juan capítulo 12, versículo 23, y en los momentos en los que la está utilizando, también está diciendo, mi hora no ha llegado. Y Jesús está enfrentando persecución, está enfrentando amenazas de cárcel, pero el evangelista es intencional en decir, la hora no ha llegado. La hora no ha llegado, y es como si Cristo o Jesús estuviese viviendo en un calendario cronológico diferente al de todos nosotros. Cristo estaba viviendo en el calendario cronológico del Padre. Pero cuando llegamos a Juan 17, en el versículo 1, nosotros encontramos en Juan 17:1 que dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esa porción de Juan 17:1 hace parte de la oración que Cristo hace por la iglesia y que posiblemente todos hemos leído en algún momento. Cristo está orando por su iglesia y por nosotros también, pero está lanzando la frase de que su hora ha llegado, y lo que nosotros leemos después de Juan 17 es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Así que, hermanos, hay una relación directa entre la frase que Juan está utilizando en Juan capítulo 2 versículo 4 y Juan capítulo 17 versículo 1. Es como si Juan estuviese diciéndonos que eso que Jesús está diciendo allá en Juan 17:1, mi hora ha llegado, Él lo va a predecir ahora en el capítulo 2, versículo 4. Es como si Cristo nos fuese a hacer un anticipo de lo que iba a acontecer en aquella hora, en aquel momento. Es como si Cristo, es como si la señal que Juan nos está presentando aquí en las bodas de Caná estuviera haciéndonos una sombra de lo que iba a acontecer en la cruz. Ahora, esto aconteció en una boda, y ahorita estábamos en el estudio, en la clase dominical, ¿cierto? Estamos estudiando, y a propósito volvemos a lanzar la cuña, ya que hay muchos hermanos que están asistiendo. Si no te has animado, te animamos a que vengas temprano, 8 de la mañana, y estamos haciendo escuela dominical y el curso de membresía de la iglesia. Y allí estamos estudiando qué es la iglesia. Y entendimos que esto en donde nosotros estamos, el edificio, no es la iglesia, sino más bien que este edificio son las instalaciones donde se reúne la iglesia. O sea, la iglesia somos los que estamos dentro de las instalaciones y no las instalaciones. Y que si en algún momento el templo se llega a caer, no se acabó la iglesia, porque la iglesia somos todos nosotros. Pero allí en medio de la clase el pastor estaba explicando que la iglesia muchas veces es relacionada en su relación con Dios como un matrimonio, Y el pastor estaba usando algunas referencias que estaban en el Nuevo Testamento, como Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 32. Allí se nos presenta que hay una relación de esposos entre Cristo y su iglesia. Y la historia de la redención, y era un texto que también nombraba el pasaje, termina precisamente en una celebración de bodas, en las bodas del Cordero, allá en Apocalipsis capítulo 19, versículos del 7 al 9. Pero en el Antiguo Testamento también se nos está presentando la relación de Dios con su iglesia, con su pueblo, como si fuese una esposa. Isaías capítulo 54, versículo 5, y tome o vaya llevando la nota porque no podemos leer todos los textos. Oseas capítulo 2, versículo 19, y vemos frecuentemente en el Antiguo Testamento también que la infidelidad de Israel era descrita como
espiritual que ellos estaban cometiendo contra Dios. Así que esta señal también nos está mostrando, allá en la primera frase que estudiábamos nos está diciendo, aquí va una sombra de lo que va a acontecer, de lo que viene. Y aquí también nos está diciendo prácticamente con la utilización o la realización de esta primera señal en una boda, en donde el novio se le acaba la provisión, en donde están enfrentando una situación de escasez, de que ha llegado el verdadero esposo, de que ha llegado el que trae verdadera provisión. Así que Jesús accede a solucionar el problema que tienen en la fiesta. Y el otro dato curioso es que no están utilizando recipientes comunes. Cristo pudo haber utilizado los recipientes de barro con los que se llenaron las tinajas de piedra, pero no. Juan detalla que lo que utilizó Cristo fue unas vasijas de piedra con las que se utilizaban para la realización del ritual de purificación del pueblo judío. Y estos rituales de purificación, como decíamos ahorita, hacían parte de las leyes ceremoniales del pueblo de Israel, y nosotros encontramos referencias de ellas allá en Levíticos. Levíticos capítulo 11 nos va mostrando que la purificación del pueblo de Israel no se hacía solamente por pecados que ellos habían cometido, sino que nos muestra también que habían diferentes circunstancias por las que el pueblo de Dios podía contaminarse en aquel momento. Por ejemplo, el tener contacto con un cadáver, sea de animal o de persona, no podían participar porque se consideraba otros. O sea, habían diferentes motivos por los que una persona podía quedar impura, por lo que Dios manda entonces a que podamos purificarnos, o a que su pueblo pueda purificarse para presentarse delante de Dios por medio de este ritual, en donde utilizaban elementos como el agua. Y esa agua representaba la limpieza externa de la persona para poder presentarse ante Dios. Números capítulo 19 te muestra un ejemplo de ello, de cómo se empleaban estos rituales de purificación. Así que estos rituales debían realizarse frecuentemente. Imagínese usted una persona que trabajara en el campo y que de repente se encontrara con un animal muerto que quede contaminado. Tenía entonces que presentarse a hacer su ritual de purificación. O las mujeres, cada cuánto no tenían que presentarse a hacer el ritual de purificación, ¿cierto? Así que lo que nos está mostrando Cristo es que en este lugar en donde se estaban celebrando las bodas, se hacían también estos rituales. Y por la cantidad de agua convertida en vino, nosotros podemos asegurar que allí asistían demasiadas personas a participar de estos rituales. En una de estas tinajas de barro, que habían aproximadamente unos 80 o 120 litros de agua, y al llenar las tinajas podían se podían almacenar hasta 500 o 700 litros de agua. O sea, esa fue la cantidad de vino que fue convertida, lo que equivale más o menos a uno de los tanques elevados que utilizamos en nuestra casa, y eso es bastante, ¿cierto? Eso es bastante. Así que Jesús está utilizando elementos de las leyes ceremoniales del pueblo judío para hacer una señal. Posiblemente si algún otro judío observa que esto está pasando y estima estos elementos como sagrados, es posible que le diga: tú no puedes utilizar estos elementos. Pero nadie lo ha detenido, y Jesús lo hace. Y no lo hace para desacreditar el ritual que ellos están haciendo. No lo está haciendo para decir que lo que Dios ha mandado anteriormente estaba mal, que las leyes ceremoniales para la purificación no debían hacerse, sino más bien que la ley que el Señor había dado eran una sombra de algo mejor que estaba por venir. Jesús
transforma un elemento sensible como el agua, que representa la pureza o la limpieza externa de la persona, y lo está convirtiendo en vino. En vino. La señal de su sangre entregada. Y yo creo que aquí podemos recordar, incluso cuando participamos en la Santa Cena, que eso es lo que acontece. Eso es lo que celebramos. Jesús está convirtiendo agua en un elemento más preciado que representa su sangre. Representa su sangre que es entregada a los invitados de la boda. Y que es mejor que el agua que limpia externamente el cuerpo de una persona, sino que esta sangre limpia no solo la parte externa, sino que cambia al hombre desde la raíz del problema que tiene con el pecado, que es desde su corazón, y lo hace de una vez y para siempre. Mientras los rituales de purificación debían hacerse frecuentemente, Cristo está mostrando que la señal que Él está haciendo es una representación de lo que ha de venir, que limpiará de una vez y para siempre el pecado o la impureza de los hombres. Así que se nos presenta una situación lógica. Entre nosotros es común en el mundo observar que se entregue en un banquete lo mejor primero, y en el caso de la fiesta se entregue el mejor vino, y que cuando las personas tengan sus sentidos afectados ya por la cantidad de vino, entonces vamos a entregarle un vino que no sea de tanta calidad, igual ya no lo van a distinguir, ¿cierto? Y esa es la lógica en la que naturalmente actúa el hombre, pero eso que está pasando allí nos está mostrando nos está haciendo una sombra, o nos está mostrando el plan redentor que Dios ha tenido con el hombre a lo largo del tiempo. Y también nos está presentando una situación de escasez, una situación vergonzosa para el dueño de la fiesta, una situación que en los tiempos, en nuestros días tampoco, un hombre quiere quedarse en una fiesta sin provisión para sus invitados. ¿Qué pensarán los invitados de mí? Y esas dos imágenes representan la realidad de la historia de la redención de Dios con los hombres. En el caso de la escasez de este hombre, de este novio que estaba en la fiesta, Dios nos quiere mostrar que nosotros como hombres, nuestro pecado nos lleva a querer tener resuelta nuestra situación en todo momento y a no depender de Dios. El hombre siempre quiere vanagloriarse de lo que tiene para decir: yo no dependo de nadie, yo dependo de mí mismo. Así que tengo todo el dinero que quiero para poder incluso sostener a los míos. O incluso que el hombre tiene o se ufana de los títulos que tiene, para mostrarle a todo el mundo: yo tengo tantos títulos y mis títulos me acreditan y mis títulos me representan ante todo el mundo. O incluso con la misma espiritualidad. El hombre se enorgullece de la espiritualidad que tiene, como tratando de mostrar o enviar el mensaje de que ya yo no necesito de la gracia de Dios porque mi espiritualidad es suficiente para que Dios me acepte. Y todo eso es completamente falso, hermanos. El hombre en este mundo no puede conseguir todo lo que quiere. En algún momento, como a este novio, a este esposo que se le acabe el vino, al hombre también se le va a acabar su provisión. El dinero que tienes no va a ser suficiente para poder vanagloriarte o autoexaltarte toda la vida. Y cuando te sientas insatisfecho con el dinero que tienes, vas a tratar de buscar todavía o de llenar esa insatisfacción con más dinero, porque no conoces lo que verdaderamente llena el corazón del hombre. Y lo mismo va a pasar con los títulos. Vas a estudiar todo lo que quieras y cuando tengas todos los títulos vas a encontrar que esos títulos no te llenan. Y vas a buscar formas en las que puedas llenarte. Y posiblemente lo hagas por medio de títulos o de otras cosas. Y lo mismo el hombre que llena o trata de llenar su vida con espiritualidad o con cualquier otro ídolo que haya en este mundo, hermano, porque no somos autosuficientes, porque el hombre depende completamente
de Dios. El hombre ha venido utilizando los dones de Dios para servirse a sí mismo, y ese ha sido el gran problema que tiene esta humanidad. El hombre usando los dones de Dios sin dar gloria a Dios, sino más bien para darse la gloria a sí mismo. Y es Dios cada vez mostrándonos que necesitamos darle la gloria a Dios por medio de los dones que Él nos está dando, que Él nos ha regalado. La segunda imagen, o la segunda idea, que en realidad era la primera que habíamos tratado allá, es que Dios se ha venido revelando a través de todas las Escrituras, y cada una de sus ordenanzas y sus leyes no han sido malas. Cada una de estas ordenanzas han sido buenas para su pueblo y para su iglesia, pero cada una de estas leyes, hermanos, en las fuerzas del hombre no han sido suficientes para poder tener comunión con Dios. Así que todas esas leyes eran una sombra de algo mejor que estaba por venir. Y es triste, hermanos, que hoy en día, en muchos contextos cristianos, el creyente o las personas que allí se congregan han desestimado la ley de Dios, han dejado de observar la ley de Dios. Incluso expresan cosas como que hoy no vivimos por la ley, vivimos por la gracia. Y cuando vemos una persona que trata de cumplir la ley de Dios, o que trata de agradar a Dios por medio del cumplimiento de su palabra, lo tratan de legalista. Pero hermanos, eso no es lo que quiere Dios con nosotros, porque la ley no es mala, y si Dios nos hubiese dado una ley mala, Dios fuera malo. Así que Dios no nos ha mandado, cuando nos dice que vivamos por gracia, a dejar de estudiar la ley de Dios. Más bien Él nos estaba mostrando por medio de la ley y de la incapacidad que tiene el hombre para cumplirla, algo mejor que estaba por venir. Cuando las personas piensan de esta manera, hermanos, y le aseguro que sí hay personas, y Pablo nos deja evidencia de ello, de personas que han pensado que como vivimos por gracia, y la gracia la obtuvimos por el pecado cuando pecamos, entonces es necesario que pequemos más para recibir más gracia. Así hay pensamientos que se han levantado a lo largo de la historia, pero el Señor no quiere eso. Dios no quiere eso para nosotros. La ley de Dios es una muestra de la perfección de Dios, y también es una muestra de la voluntad de Dios para su iglesia. Dios quiere una iglesia perfecta, una iglesia santa. Ahora, cuando el maestresala expresa la idea, la frase, guardaste lo mejor para después, Él nos está mostrando, hermanos, precisamente que hay un plan de Dios trazado a lo largo de toda la historia, que ese plan ha venido revelándose por medio de la ley y de los profetas a lo largo del tiempo y progresivamente en todas las Escrituras. Hermanos, la Biblia es un libro que tiene una sola historia, no es un libro que contiene muchas historias. La Biblia trata de lo mismo. La Biblia trata del plan redentor de Dios con el hombre. Esa frase del maestresala también nos expresa que eso mejor que estaba por venir y que se nos venía mostrando a través de la ley, ya estaba allí, entre ellos, poniendo en marcha la culminación del plan de Dios para nosotros. Y lo mejor, hermanos, es Cristo mismo. De esa manera, esta señal está apuntando a Cristo. De esta manera, hermanos, el evangelista Juan está mostrando que Cristo, a través de la utilización de elementos ceremoniales sagrados para el pueblo judío, estaba diciéndoles: vengan, el pueblo, ustedes necesitan purificación, y estaban haciéndolo por medio del agua. Yo les traigo algo mejor que el agua, yo les traigo mi sangre que será derramada, y
como decíamos al inicio, era como si Juan estuviese mostrándoles un avance de lo que iba a acontecer más adelante cuando Cristo dice, mi hora ha llegado. Mi hora ha llegado. Y vemos al final del texto que el propósito que traza Juan para las señales se cumple. Versículo 11 del capítulo 2. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ellos creyeron en él. El texto o la pregunta principal del texto no es ¿qué hizo Jesús? La pregunta principal es ¿quién es Jesús? Y la respuesta que nos brinda Juan el Evangelista es que Jesús es el Mesías prometido, que Jesús es el esposo del pueblo de Dios, es que Jesús es el Señor del nuevo pacto, es el dueño de la nueva creación. Él es el creador y dueño de la nueva creación. Es aquel que trae la alegría y la abundancia del reino de Dios a nosotros. Aquí la pregunta que cabe, hermanos, también es, ¿y qué contigo? ¿Y qué contigo, hermano? ¿Y qué con cada uno de nosotros? Hermanos, nosotros no tenemos a Cristo haciéndonos señales aquí presencialmente como para poder decir vamos a creer en Jesús o en esta persona porque hizo esta señal. No lo tenemos, pero las señales siguen ocurriendo, los milagros siguen ocurriendo. Hermanos, si nosotros frecuentemente estamos siendo testigos de esas señales o esos milagros, hermanos, la señal más importante que nosotros hemos recibido es la resurrección de un muerto. Y ese milagro sigue aconteciendo frecuentemente entre nosotros. Cuando una persona muerto espiritualmente, una persona natural, una persona del mundo, cree en Jesús, hermanos, allí hay una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Porque el hombre naturalmente no va a creer en Dios por más argumentos y por más pruebas que tú le muestres. Se necesita la obra del Espíritu Santo para que esta persona pueda creer. Así que allí ocurrió un milagro. Cuando nosotros vinimos al Evangelio y creímos en Jesús, ocurrió el milagro de la resurrección, de la nueva vida. Ahora, ¿cuál fue tu respuesta ante el milagro que observamos si todavía no has llegado al Señor, de personas que han transformado su vida, personas que antes tenían vidas deplorables y deleitadas en el pecado? ¿Qué excusa tenemos para decir Jesús no es el Hijo de Dios? No tenemos excusas, hermanos. Así que si tú estás aquí el día de hoy, hermano, si todavía tienes dudas con si Cristo verdaderamente es el Mesías que estábamos esperando, es quien perdona completamente nuestros pecados, los tuyos, los míos, los que cometemos hoy, los que hemos cometido y los que hemos de cometer. Hermanos, la Escritura, yo no, hermanos, la Escritura te está presentando por medio de señales, y el Espíritu Santo te está mostrando hoy también por medio de señales que Él es el Cristo. ¿Vas a creer en ello? Oremos, hermanos, y que el Señor nos ayude en todo tiempo a poder ver a Cristo en las señales, a poder ver a Cristo en gloria por medio de toda su obra. Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo de predicación de tu palabra. Yo te pido, buen Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que obres en el corazón de cada uno de nosotros y que si ha habido dudas, luchas contra nuestra identidad en ti, bendito Padre, nos ayudes
nos ayudes y avives el fuego, bendito Padre, de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, para que podamos proclamar las verdades que nos hacen salvos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella encontramos salvación y vida eterna. Gracias, buen Señor, por tus misericordias. Gracias por abrir nuestros ojos y mostrarnos la luz de Cristo. Ahora permítenos, Señor, seguir meditando en este mensaje, seguir escudriñando tus escrituras, pero también, Señor, permítenos poder compartirlo con todo aquel que esté necesitando del mensaje de tu Evangelio. En tus manos entrego a la congregación sus corazones, Señor. Tú los has lavado con tu sangre, tú nos has lavado con tu sangre. Así que sé tú recibiendo la gloria en todo tiempo por medio del servicio que te prestamos en todo momento. En Cristo Jesús oramos y te agradecemos, Señor. Amén.